¿Sabías que Jeff Bezos tomó la decisión que cambiaría su vida cuando todavía no era rico? No tenía Amazon y podía perder absolutamente todo. En ese momento no tenía garantías, no tenía validación externa y no tenía ningún indicio claro de que fuera a funcionar. Lo único que tenía era una forma de pensar distinta. Hoy, con Amazon convertido en una de las empresas más grandes del mundo, es fácil mirar hacia atrás y pensar que todo era obvio. Pero en su momento, la decisión de Jeff Bezos parecía absurda para casi todos a su alrededor. Y ahí está la clave. Porque este video no es sobre Amazon, no es sobre tecnología, no es sobre copiar lo que hizo Jeff Bezos. Es sobre entender el marco mental que le permitió tomar decisiones que la mayoría nunca se atrevería a tomar. La mayoría cree que el éxito financiero llega por inteligencia, contactos o suerte, pero cuando analizas de verdad las historias de las personas que construyen algo grande, te das cuenta de que lo decisivo ocurre mucho antes del dinero. Ocurre en la manera en que piensan el riesgo, en cómo evalúan el futuro, en qué tipo de incomodidad están dispuestos a tolerar hoy para no arrepentirse mañana. Antes de ser el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos era un ejecutivo bien pagado en Wall Street con una carrera estable y un futuro predecible. Tenía exactamente lo que muchos persiguen durante años: seguridad. Y aún así, decidió renunciar. No porque odiara su trabajo, no porque tuviera todo resuelto, sino porque entendió algo que muy pocas personas entienden a tiempo. El costo más alto no siempre es perder dinero, sino vivir con arrepentimiento. La mayoría toma decisiones pensando en lo que puede perder en el corto plazo. Jeff Bezos tomó una decisión pensando en lo que podía lamentar durante el resto de su vida. Y esa diferencia lo cambió todo. En este video vamos a desarmar ese secreto mental paso a paso, no desde la admiración ciega, sino desde el análisis real, para que entiendas por qué pensar así es tan difícil y por qué puede marcar una diferencia radical en tu vida financiera y personal. Quédate, porque lo que vamos a ver no es cómodo, pero sí es tremendamente poderoso. Bienvenidos a Finanzas en Calma. Antes de Amazon, antes de los titulares y antes de convertirse en una de las personas más influyentes del mundo, Jeff Bezos llevaba una vida que muchos considerarían ideal. Trabajaba en Wall Street, tenía un salario alto, prestigio, proyección profesional, estabilidad. Era exactamente el tipo de vida que te dicen que no deberías abandonar. Y sin embargo, algo no le cuadraba. Bezos estaba en una posición cómoda, pero empezó a notar algo que la mayoría ignora. El mundo estaba cambiando más rápido de lo que las carreras tradicionales podían adaptarse. En los años 90, Internet crecía a un ritmo absurdo, no un crecimiento normal, un crecimiento exponencial. Y mientras la mayoría veía eso como una curiosidad tecnológica, Jeff Bezos lo vio como una señal, no como una garantía, como una oportunidad asimétrica. Una de esas oportunidades donde el riesgo de intentar es alto, pero el riesgo de no intentarlo es todavía mayor. Aquí es donde entra algo clave para entender su mentalidad. Jeff Bezos no pensó, ¿y si fracaso? Pensó algo mucho más incómodo. ¿Qué pasará conmigo dentro de 20 o 30 años si no lo intento? Esa pregunta cambia por completo el marco de decisión. Porque cuando te haces esa pregunta, el miedo desaparece, pero deja de tener el control. La mayoría toma decisiones pensando en proteger lo que ya tiene. Bezos tomó una decisión pensando en no traicionar a su yo futuro. Renunciar a un trabajo estable no fue un acto impulsivo, fue una decisión profundamente calculada. No desde el dinero inmediato, sino desde el arrepentimiento a largo plazo. Y aquí hay una lección brutal que casi nadie quiere aceptar.
La comodidad puede ser más peligrosa que el riesgo. Porque la comodidad te adormece, te convence de que mañana decidirás, de que todavía hay tiempo. Bezos entendió que el tiempo no solo pasa, el tiempo cobra intereses. Cada año que no decides, el costo de decidir aumenta. Por eso dejó un camino seguro por uno incierto, no porque fuera valiente en el sentido tradicional, sino porque entendió que había un tipo de miedo peor que fracasar. El miedo de mirar atrás y preguntarse, ¿y si lo hubiera intentado? En algún punto antes de dejar su trabajo, Jeff Bezos se hizo una pregunta que casi nadie se hace con honestidad. No fue una pregunta optimista, no fue una pregunta motivacional, fue una pregunta brutalmente racional. Se imaginó a sí mismo con 80 años, mirando hacia atrás su vida, y se preguntó qué decisión le produciría menos arrepentimiento. ¿Intentar algo grande y fracasar? ¿O no intentarlo nunca? Ese ejercicio mental, que luego se conocería como el Regret Minimization Framework, fue el verdadero punto de quiebre, porque cambia por completo la forma en la que evaluamos el riesgo. La mayoría evalúa el riesgo desde el presente, desde el miedo inmediato, desde lo que puede perder hoy. Bezos evalúa el riesgo desde el futuro, desde la pregunta, ¿con cuál decisión voy a poder vivir mejor dentro de 30 o 40 años? Y cuando haces eso, muchas excusas pierden fuerza. El miedo al fracaso sigue ahí, pero deja de ser decisivo, porque el arrepentimiento a largo plazo pesa más. Este marco mental no elimina la incertidumbre, la ordena. Te obliga a aceptar algo incómodo, que el tiempo no es neutro. Cada año que pasa sin decidir no es un año en pausa, es un año en el que estás eligiendo no moverte. La mayoría no falla por tomar malas decisiones, falla por no tomar ninguna. Jeff Bezos entendió que el verdadero riesgo no era perder dinero, sino perder la oportunidad de jugar una partida que valía la pena. Y esto es clave. No todos los riesgos valen la pena, pero hay riesgos específicos que, aunque fallen, te dejan con algo valioso: claridad, aprendizaje y paz mental. Bezos no dejó Wall Street pensando que Amazon iba a convertirse en lo que es hoy. Eso sería una fantasía retrospectiva. Lo dejó sabiendo que, si no lo intentaba, esa duda lo acompañaría toda la vida. Y ese es el secreto mental que casi nadie aplica, porque exige madurez emocional. Exige aceptar que equivocarte no te define, pero evitar decidir, sí. Cuando tomas decisiones desde el miedo al arrepentimiento futuro, empiezas a jugar un juego distinto al de la mayoría. Un juego donde el largo plazo importa más que la aprobación inmediata, donde el error es parte del camino y donde no decidir deja de ser una opción cómoda. Ese marco mental no te garantiza éxito, pero te garantiza algo que muy pocos tienen: coherencia entre quién eres hoy y quién quieres ser mañana. Una de las ideas más difíciles de aceptar sobre Jeff Bezos es que muchas de sus decisiones parecían malas durante años. No semanas, no meses, años. Amazon perdió dinero durante mucho tiempo. Fue criticada, fue subestimada, fue llamada una locura financiera. Y Bezos lo sabía. Pero mientras otros medían el éxito trimestre a trimestre, él jugaba un juego completamente distinto. Pensaba en décadas. Este es uno de los secretos más poderosos y menos glamorosos de su mentalidad: estar dispuesto a parecer equivocado durante mucho tiempo. La mayoría no falla por falta de talento, falla por impaciencia. Vivimos en un mundo donde todo empuja al corto plazo: resultados rápidos, validación inmediata, recompensas instantáneas.
Y ese entorno hace que pensar a largo plazo no solo sea difícil, sino socialmente incómodo. Porque cuando apuestas a largo plazo, casi siempre estás solo al principio. No hay aplausos, no hay pruebas visibles, no hay garantías. Solo hay una decisión sostenida y muchas dudas alrededor. Jeff Bezos entendió que el largo plazo no es solo una estrategia, es una ventaja competitiva, porque muy poca gente está dispuesta a pagar su precio. El precio es simple, pero duro. Trabajar hoy sin reconocimiento inmediato. Invertir hoy sin recompensa visible. Persistir cuando otros abandonan. La mayoría quiere certeza antes de comprometerse. Bezos se comprometía sabiendo que la certeza nunca llega primero. Y esto es clave para entender su éxito. No intentó ganar rápido. Intentó construir algo que, si funcionaba, sería imposible de ignorar. Pensar a largo plazo también le permitió tomar decisiones que otros no podían justificar. Reinvertir ganancias, priorizar crecimiento sobre beneficios inmediatos, aceptar pérdidas estratégicas. Decisiones que vistas desde el corto plazo parecen errores, pero vistas desde 10 o 20 años se vuelven obvias. El problema es que casi nadie tiene la paciencia emocional para sostener ese tipo de visión. Porque pensar a largo plazo no es solo esperar, es resistir la tentación constante de abandonar. Es decir, no a recompensas pequeñas ahora para tener opciones mucho más grandes después. Y esa es una conversación que pocos quieren tener consigo mismos. Si el enfoque de Jeff Bezos es tan poderoso, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué casi nadie lo aplica? La respuesta no tiene que ver con inteligencia o con falta de información. Tiene que ver con algo mucho más incómodo: el precio psicológico. Pensar a largo plazo va en contra de cómo funciona la mente humana. Nuestro cerebro está diseñado para buscar recompensas inmediatas, seguridad rápida y validación constante. Y el enfoque de Bezos exige exactamente lo contrario. Exige tolerar la incertidumbre durante mucho tiempo. Exige avanzar sin aplausos. Exige confiar en una decisión incluso cuando todo alrededor parece indicar que estás equivocado. La mayoría no abandona porque fracasa. Abandona porque se cansa de no recibir señales de progreso. Queremos pruebas rápidas de que vamos por el camino correcto. Likes, resultados, dinero, reconocimiento. Cuando eso no aparece, empezamos a dudar. Y cuando la duda se prolonga, buscamos una salida elegante. Cambiamos de idea, cambiamos de proyecto, cambiamos de objetivo y nos convencemos de que fue una decisión racional. Jeff Bezos entendió algo que muy pocos aceptan. La validación suele llegar tarde y casi nunca cuando más la necesitas. Otro motivo por el que casi nadie aplica este secreto es la comparación constante. Vivimos observando el progreso de otros en tiempo real. Eso hace que el largo plazo se sienta eterno. Cuando ves a otros avanzar más rápido, aunque sea superficialmente, empiezas a cuestionar tu camino. Empiezas a preguntarte si no estás perdiendo el tiempo. Y ahí es donde la mayoría traiciona su propio proceso. Jeff Bezos evitó ese juego, no porque fuera inmune a la duda, sino porque entendió que compararse con horizontes distintos es una trampa. Comparar tu proceso de largo plazo con resultados de corto plazo es una receta segura para abandonar. Además, aplicar este enfoque te obliga a aceptar una verdad incómoda. No todo esfuerzo será recompensado. Pensar a largo plazo no garantiza éxito, garantiza coherencia. Y mucha gente no quiere coherencia, quiere certeza. Quiere saber que va a funcionar antes de comprometerse. Pero el problema es que esa certeza nunca aparece primero, aparece después, cuando ya es evidente. Por eso, cuando miramos historias como la de Jeff Bezos,
Todo parece lógico en retrospectiva, pero en tiempo real fue confuso, solitario y profundamente incierto. La mayoría no falla porque no entiende el secreto. Falla porque no está dispuesta a pagar su costo emocional. Hasta ahora todo suena interesante pero incompleto si no baja a tierra, porque entender la mentalidad de Jeff Bezos no sirve de nada si no cambia la forma en que tomas decisiones hoy. Aplicar este secreto no significa renunciar a tu trabajo mañana ni crear la próxima Amazon. Significa cambiar el marco desde el cual decides. La mayoría toma decisiones preguntándose, ¿qué es lo más seguro ahora? ¿Qué me da tranquilidad inmediata? ¿Qué evita el dolor hoy? Bezos hacía la pregunta opuesta. ¿Qué decisión me va a pesar menos dentro de 20 o 30 años? Ese cambio parece pequeño, pero es brutal. Empieza por algo simple. Cuando enfrentes una decisión importante, deja de pensar solo en el resultado inmediato y pregúntate qué versión de ti estás fortaleciendo con esa decisión. ¿La que evita el riesgo a toda costa o la que asume incomodidad para crecer? Este marco también cambia tu relación con el error. Cuando decides pensando en el largo plazo, el fracaso deja de ser un veredicto final y se convierte en información. No defines tu valor por un resultado puntual, lo defines por la dirección que estás construyendo. Aplicar este enfoque implica aceptar que muchas decisiones correctas no se sienten bien al principio, se sienten inciertas, se sienten solitarias, se sienten lentas. Y eso es normal. Pensar a largo plazo también significa dejar de optimizar todo para el aplauso externo, dejar de mostrar progreso constante, dejar de compararte con caminos que no son los tuyos. Bezos no tomaba decisiones para verse bien en el presente, las tomaba para construir opciones futuras. En lo financiero esto se traduce en algo claro: invertir antes de sentirte listo, aprender habilidades que no pagan de inmediato, reinvertir tiempo y dinero cuando otros ya estarían cobrando. En la vida personal, significa decir no a distracciones que no te acercan a nada. Significa priorizar procesos sobre resultados visibles. Significa soportar la sensación de ir lento cuando en realidad estás yendo profundo. Este enfoque no te garantiza éxito rápido, te garantiza algo más raro, una trayectoria que no depende de golpes de suerte. Y eso, con el tiempo, marca toda la diferencia. Después de entender el secreto mental de Jeff Bezos, hay una verdad que ya no se puede ignorar. Nada de lo que hizo fue mágico, nada fue instantáneo, nada fue cómodo. Lo que realmente lo separó del resto fue una decisión simple pero brutal: pensar más allá de lo que la mayoría está dispuesta a tolerar. Jeff Bezos no ganó porque supiera algo que nadie más sabía. Ganó porque estuvo dispuesto a soportar años de incertidumbre, críticas y dudas internas sin abandonar su visión. Y eso es lo que casi nadie quiere aceptar. La mayoría no fracasa por falta de oportunidades. Fracasa porque quiere garantías antes de comprometerse. Quiere saber que va a funcionar antes de empezar. Quiere validación antes de persistir. Quiere resultados antes de pagar el precio. Pero la vida no funciona así. Las decisiones que realmente cambian tu trayectoria casi siempre se sienten incómodas cuando las tomas. No vienen acompañadas de aplausos, no vienen con seguridad total. Vienen con silencio, con dudas y con la sensación constante de que podrías estar equivocado. Y aún así, decides seguir. El secreto mental de Jeff Bezos no es pensar en grande, es pensar a largo plazo, incluso cuando el corto plazo grita que abandones. Es elegir el arrepentimiento futuro como criterio de decisión, no el miedo presente. La pregunta final no es si este enfoque funciona. La historia demuestra que funciona. La pregunta real es si estás dispuesto a vivir con las consecuencias de aplicarlo. Porque hacerlo implica renunciar a gratificación inmediata. Implica avanzar sin reconocimiento.
Implica sostener decisiones cuando nadie más las entiende. Pero también implica algo muy poderoso: dejar de vivir reaccionando y empezar a vivir construyendo. Si este video te hizo pensar distinto, dale like para que más personas lo vean. Y si quieres seguir aprendiendo a tomar decisiones financieras y de vida sin fórmulas mágicas ni promesas vacías, suscríbete al canal. El tiempo va a pasar igual. La única pregunta es si dentro de 20 años vas a agradecer las decisiones que estás tomando hoy o si vas a desear haber tenido el coraje de pensar más allá.